Eh, bueno, en esta ocasión, mi compañera, doctor, tal vez para apagar su audio, por favor, creo que se está escuchando como con eco su micrófono. Listo. Ok, doctor. Ya, bueno, en esta oportunidad, mi compañera Mabel Jacqueline Escobedo y yo, del POSA Pasa Catherine, les vamos a hablar acerca de los tumores benignos y malignos. Para nuestra exposición hemos utilizado como libro base el libro de Koyman, la cuarta edición, de cirugía plástica, reconstructiva y estética, y hemos complementado la revisión con algunos artículos. Siguiente, por favor. Empezaremos con los tumores benignos. Los tumores benignos de los tejidos blandos de la piel se van a desarrollar a partir de los elementos del tejido conjuntivo y de las estructuras situadas en ellas, como son los nervios, los vasos, el músculo. Desde el punto de vista biológico, estos van a derivar del mesodermo. Algunos son muy frecuentes aisladamente y también como parte de otros síndromes. El diagnóstico se va a dar mediante la sospecha clínica, pero el definitivo lo va a dar el informe patológico. Vamos a ver de que la dermatoscopía va a ser un examen útil en esta evaluación de la piel, que se va a dar mediante el dermatoscopio, el cual nos va a permitir visualizar de mejor forma la piel y va a ser un complemento útil para el examen clínico de la variedad de lesiones pigmentadas y no pigmentadas. Si el diagnóstico de una lesión va a ser incierto o si una lesión ha presentado cambios inesperados o rápidos en la apariencia o los síntomas, se va a indicar un procedimiento de diagnóstico mediante una biopsia o una escisión. Las lesiones benignas que son sintomáticas o estéticamente molestas se pueden tratar mediante procedimientos simples, como es la quimioterapia, la electrocirugía o la escisión. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, vamos a ver de que estos se van a clasificar de acuerdo al sitio donde se presenten. Por ejemplo, si van a estar a nivel de la epidermis o de los queratinocitos, vamos a tener al papiloma de las células basales, también conocido como queratosis seborreica, y a la queratosis actínica. A nivel de los folículos pilosos, vamos a tener al quiste epidermoide y al quiste pilar. Lo siento, fue un error de tipeo. A nivel de los melanocitos, vamos a tener al nebus melanocítico. Siguiente, por favor. A nivel de las glándulas sudoríparas vamos a encontrar al poroma equino, al sigingoma, al hidadenoma de células claras, al cilindoma, al ticoepitelioma. A nivel de los vasos sanguíneos, al granuloma piógeno. A nivel del tejido adiposo, el lipoma. Siguiente, por favor. En nivel de los apéndices epidérmicos, vamos a tener al nebus epidérmico. A nivel de la dermis de los fibroblastos, vamos a tener al dermatofibroma, también conocido como histiocitoma fibroso benigno, y al leucocordón. A nivel de las vainas del nervio periférico, al neurofibroma, y a nivel de las glándulas sebáceas, al adenoma sebáceo. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con el papiloma de las células basales, también conocido como queratosis seborreica, que este se va a dar a nivel de la epidermis. Vamos a ver de que este se va a caracterizar por una proliferación benigna de los queratinocitos inmaduros y se va a presentar con mayor frecuencia en la cuarta década de la vida. Se llama seborreica porque va a tener una apariencia gasosa y va a ser más prevalente en las regiones del cuerpo con alta concentración de glándulas sebáceas. Siguiente, por favor. Estas lesiones se van a encontrar comúnmente a nivel del tronco y de la cara, y el tamaño puede ir desde unos milímetros hasta unos 2 o 3 centímetros. Las lesiones pueden ser placas o pápulas lisas o rugosas que van a estar bien delimitadas y pueden variar desde un color amarillo claro a un color marrón oscuro o incluso negruzco. Estos se van a caracterizar porque van a tener orificios foliculares prominentes y bloqueados. Pueden ser lesiones únicas o múltiples y cuando se van a presentar de forma múltiple, como podemos ver en la imagen, se va a conocer como el signo de Leser-Telat, que va a estar asociado a la presencia de un adenocarcinoma gástrico de mama o de colon. Dentro del diagnóstico diferencial que tenemos en este papiloma de células sebáceas, tenemos al carcinoma de células basales, al melanoma maligno y al carcinoma de células escamosas. Siguiente, por favor.
En la primera imagen de la izquierda podemos observar una presencia del papiloma de células basales que van a ser de color amarillo, a diferencia de las otras imágenes que ya también vemos una coloración más oscura y de un tamaño más grande. Y si es que los observamos de una manera más cercana o con el dermatoscopio, vamos a observar que a nivel de estos van a encontrarse los orificios foliculares, pero que estos van a estar bloqueados. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que la queratosis seborreica, al ser lesiones benignas y de crecimiento lento, generalmente no van a requerir ningún tratamiento. Sin embargo, si es que el paciente va a tener algún tipo de sintomatología o va a tener problemas estéticos a causa de estos, podemos recurrir a los tratamientos con la quimioterapia mediante el nitrógeno líquido a la escisión por raspado o legado, en el cual se va a utilizar la hoja de bisturí número 15 y una anestesia con lidocaína, o también podemos hacerlo mediante la electrodesecación, en el cual también vamos a utilizar la lidocaína al 1%. Siguiente, por favor. En cuanto a la queratosis actínica, esta también se va a conocer como la queratosis solar. Estas van a ser lesiones malignas que se van a producir por un efecto acumulativo a la exposición solar, por lo cual se va a observar con mayor frecuencia en las personas mayores de 50 años y se va a dar con mayor frecuencia en aquellas personas que viven en zonas cálidas o soleadas o aquellas personas que tienen profesiones al aire libre, en pacientes inmunosuprimidos o en personas con una piel clara. Estas lesiones van a aparecer como pápulas o placas eritematosas descamativas, rugosas, que pueden ser eritematosas y de un color que va a variar desde un color este, rojo, amarillo, marrón o gris. Lo más importante que debemos tener en cuenta con este tipo de lesiones es su porcentaje de malignidad, ya que pueden evolucionar a un carcinoma de células escamosas. En cuanto al tratamiento, se va a dar un tratamiento preventivo que va a ser evitar exponernos a altas horas donde el sol está en su máxima radiación o utilizar factores de protección como es el bloqueador o factores físicos como gorros, sombreros. Siguiente, por favor. Ahora veremos las lesiones que se dan a nivel de los folículos pilosos. Primero tenemos al quiste epidermoide. Este también va a ser conocido como el quiste de inclusión epidermal o ateroma. Este va a ser la forma más común de los quistes y va a ocurrir principalmente o los vamos a encontrar a nivel de la cara, el cuello, el tronco y la espalda. Usualmente su tamaño va a ser inferior a los 5 centímetros, pero sin embargo algunos pueden tener lesiones más grandes. Estos quistes se van a caracterizar porque se van a producir por una proliferación de las células epidérmicas superficiales dentro de la dermis y van a tener una pared que va a estar rodeando al quiste, que va a estar formada por un epitelio escamoso estratificado, el cual va a ser productor de queratina. Estos quistes van a ser una masa de superficie lisa, redondada, protruida y móvil. Pueden presentarse de forma única o pueden ser múltiples. En el caso que se encuentren de forma múltiple, se dice que está asociado con el síndrome de Gaudes. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que si el quiste está inflamado o es infectado, se debe de drenar y se debe de utilizar un antibiótico que cuba al Staphylococcus aureus. Y si es que el quiste no está infectado ni inflamado, se puede retirar mediante una decisión quirúrgica. Pero debemos de tener en cuenta que debemos de retirar toda la cobertura epidermal para evitar que se vuelva a formar un quiste. Siguiente, por favor. En cuanto al quiste pilar, lo siento, creo que el mismo internet lo corrigió el nombre, también se va a llamar como quiste tiquelimal. Este se va a dar a nivel del epitelio del folículo piloso y se dice que va a estar más frecuentemente en las mujeres en la edad media.
Su sitio de predilección es el cuero cabelludo y van a ser quistes móviles múltiples y grandes masas. Estos van a estar cubiertos por un epitelio conificado y que va a tener múltiples capas de queratina, pero no va a presentar calcificaciones. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que va a ser muy similar al anterior quiste. Si es que el quiste está inflamado o infectado, se va a drenar y se va a utilizar un antibiótico con cobertura del Staphylococcus aureus. Y en caso no esté infectado, de igual forma lo podemos retirar mediante una excisión quirúrgica, pero siempre retirando toda la cubierta epidermal para evitar la recurrencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el nebus melanocítico. En este vamos a ver de que van a ser tumores benignos o agrupaciones dermoepidérmicas de células específicas que van a ser conocidas como las células névicas o los nebocitos. Estos pueden tener un color, un tamaño y una forma variable. El color puede ir desde un pardo rojizo, blanco o azul. En sus formas pueden ser planas, papilomatosas, cupuliformes, pueden tener o no pelos, pueden ser elevadas y pueden presentar halos. Pueden ser únicos, múltiples, congénitos o adquiridos. Y según el sitio de ubicación histológica, podemos tener de tres tipos. En la primera columna encontramos a los punturales o de unión. Estos se van a producir a nivel de la unión dermoepidérmica. En la última columna tenemos a los compuestos. Mejor dicho, en la última columna tenemos a los intradérmicos, en el cual se van a producir la proliferación de las células névicas a nivel del epidermis. Y en la columna del medio tenemos a los compuestos, en el cual va a ser una mezcla de los dos anteriores, es decir, las células névicas las vamos a encontrar tanto en la unión dermoepidérmica como en la dermis. Siguiente, por favor. Dentro del nebus melanocítico vamos a ver de que morfológicamente se puede expresar de diversas formas. Por ejemplo, vamos a tener al léntigo. El léntigo se va a caracterizar porque van a ser pequeñas máculas que se van a presentar en las lesiones expuestas al sol. Las lesiones de la mucosa las vamos a encontrar a nivel de la mucosa oral, de la mucosa genital, en el caso de la mujer de la vulva o en el caso del hombre en el pene y a nivel de los labios. Y también tenemos a los nebus melanocíticos adquiridos, que estos se van a dar principalmente en los recién nacidos y se va a producir posterior al nacimiento. Y se dice de que estos tienen un porcentaje de malignidad. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento del nebus melanocítico adquirido, ya que tienen un porcentaje de malignidad, debemos de tener en cuenta la regla del ABCD, que ya lo hemos visto anteriormente en dermatología, ¿no? En el cual vamos a ver de que si la lesión es simétrica, con bordes regulares, que va a tener un color homogéneo, un diámetro menor a 6 milímetros, y no va a tener cambios durante el tiempo, se va a decir de que va a ser una lesión benigna. Mientras que si la lesión va a tener bordes asimétricos, va a ser una lesión asimétrica con bordes irregulares, va a tener uno o más dos colores, o tiene un diámetro superior a 6 milímetros, o va a cambiar durante el tiempo, va a ser una lesión muy sospechosa de malignidad. Las indicaciones para la excisión en un caso de un nebus melanocítico adquirido va a ser con fines cosméticos o porque la lesión va a producir irritación continua en el paciente o porque tiene una apariencia típica, una evolución atípica o porque se sospecha de malignidad. En estos tres casos se va a biopsiar la lesión para ver si es que es maligna o no. Y en caso que el nebus melanocítico adquirido se encuentre en la zona de las mucosas o en la zona acal, debemos de tener presente de que puede ser una lesión maligna. Siguiente, por favor. Disculpa, preciosa, que les interrumpa. Sí, doctor. Punto importante. Hay un término que no estoy nada de acuerdo con lo que has mencionado, que es la biopsia.
Por favor, esto métanselo bien en su cabeza, ténganlo bien metido en la cabeza. Si tienen un nevo melanocítico y hay una sospecha de malignidad, no se toma biopsia, se saca todo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes utilizan el término biopsia, dan a entender de que van a tomar un pedacito, un segmentito, van a mandarlo a estudiar y van a ver, oh, eso no es. Cuando hablamos de lesiones nédicas, no se debe tomar biopsia. Lo que se debe hacer es sacarlo todito. Cuando sospechamos de un neomelanocico maligno, o sea, un melanoma, no se toma prisioneros. No se tiene cuidado de que, ay, pobrecito, no. Sacar la lesión, porque esa es la primera gran oportunidad de salvar al paciente de un cáncer muy agresivo. Si encuentra una lesión sospechosa, no se biopsia, se saca. ¿Correcto? Sí, doctor. Continúe, doctora. Ya, doctor. Bueno, otro tipo de nebus que podemos ver es el nebus con halo. Este, eh, esta lesión va a ser una variante del nebus melanocítico compuesto y se va a caracterizar porque va a estar rodeado por un halo despigmentado de piel normal, que lo podemos ver en la imagen. En cuanto al tratamiento, se dice que la aparición del nebus con halo va a ser de apariencia benigna, por lo cual no va a requerir un tratamiento específico y solamente tenemos que ver cómo evoluciona con el tiempo. Siguiente, por favor. En el caso del nebus de Speed, que también se va a conocer con el nombre de nebus de células fusiformes, se dice que va a estar diagnosticado con mayor frecuencia en los niños adolescentes y en los adultos jóvenes, pero su pico de incidencia va a ser en las primeras 2 décadas. Este nebus va a afectar con mayor frecuencia, valga la redundancia, a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Y se va a caracterizar porque va a ser una lesión nodular firme, redondeada, que su color puede variar desde un rojo, café rojizo a rosado. Se dice de que tenemos características clínicas que van a ser a favor de de un melanoma esquizoide. Estos van a ser un diámetro mayor a 10 milímetros, la ulceración, la mitosis anormal, que no haya una maduración y que haya una invasión a la gasa subcutánea. Histológicamente, el nebus de Speed va a contener elementos melanocíticos bien circunscritos en la epidermis y en la dermis. El tratamiento de elección va a ser la escisión total, ya que por las características que presenta, no va a ser posible diferenciarlo de un melanoma. Siguiente, por favor. En cuanto al nebus azul, vamos a ver de que este nebus va a estar compuesto de melanocitos dentíticos o fusiformes que van a estar localizados a nivel de la dermis, en el cual vamos a ver una área de pigmentación azul difusa, ligeramente elevada y con bordes bien demarcados y con una superficie suave. Se va a presentar con mayor frecuencia en las extremidades, en el dorso de la mano o de los pies, y se dice que mayormente va a estar en la niñez. En cuanto al tratamiento, se dice de que se va a dar de que se debe biopsiar cuando este nebus azul tiene una expansión, se va a agrandar de tamaño o cuando es un nebus azul congénito. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al nebus congénito, vamos a ver de que este tipo de nebus, como su nombre propio lo dice, se va a presentar en los recién nacidos.
Y se dice de que un 1% a un 3% de los recién nacidos pueden tener un nevus congénito. De acuerdo al tamaño que éste tenga, lo podemos clasificar en pequeños, intermedios o gigantes. Los pequeños van a ser aquellos que tengan un diámetro inferior a 1,5 centímetros. Los intermedios van a tener un diámetro entre 1,5 a 20 centímetros y los gigantes van a tener un diámetro mayor a 20 centímetros. Estos nevus congénitos usualmente van a ser lisos, regulares, bien delimitados y pueden tener o no tener pelos. Pueden ser redondos o ovales y pueden tener un patrón de pigmento uniforme que va de un marrón oscuro a un marrón medio. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que este, al tener un gran porcentaje de malignidad, la principal consideración para el tratamiento va a ser esa, ¿no? Si es que esta lesión tiene o no porcentaje de malignidad y se dice de que mientras el tamaño sea más grande, este va a tener un mayor porcentaje de malignidad y el tratamiento va a ser una decisión quirúrgica. Siguiente, por favor. Ahora, el nevus displásico, también conocido como el nevus diclar, va a ser un nevus melanocítico adquirido que se va a presentar a nivel del tronco y de las extremidades. Y estas van a ser lesiones precursoras del melanoma, ya que van a representar un estadio en la transformación neoplásica. Se dice de que el porcentaje de malignidad va a depender si el paciente tiene o no una historia familiar. Por ejemplo, si el paciente no tiene historia familiar, el porcentaje de malignidad va a ser de un 6%, mientras que si el paciente tiene historia familiar de melanoma, el porcentaje va a subir a un 15%. El nevus displásico puede ser de un solo color o puede tener una mezcla de colores y va a tener bordes indefinidos. Se dice de que va a aparecer en la infancia como lunares comunes, pero estos van a cambiar cuando el paciente llega a la pubertad. Y en cuanto al tratamiento, podemos tener una decisión quirúrgica o también se pueden biopsiar en caso de se sospeche de malignidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las lesiones que se presentan a nivel de los tumores de las glándulas sudoríparas. Primero vamos a ver el polioma equino. Esta va a ocurrir como una lesión solitaria que usualmente se va a ubicar a nivel de la planta del pie o de las palmas de las manos y se va a dar en las personas mayores de 40 años. Esta lesión se va a presentar como pápulas firmes menores a 2 centímetros menores a 2 centímetros de tamaño y pueden ser pedunculadas y van a tener un color eritematoso o normal y una consistencia firme. Histológicamente se va a observar bandas anchas de células covoides pequeñas, uniformes, que van a estar conectadas por puentes cintas celulares. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de qué va a ser una decisión quirúrgica. Siguiente, por favor. Otra patología que se va a dar a nivel de las glándulas sudoríparas va a ser el sillingoma. Este va a ser un tumor que se va a dar a nivel de los ductos de las glándulas sudoríparas que va a afectar más a las mujeres y con mayor frecuencia se va a apreciar en la adolescencia o en mujeres adultas jóvenes. Estas lesiones se van a presentar como pápulas dermales que pueden ser amarillas o del color de la piel. Van a ser firmes, pequeñas y que se van a presentar a nivel de los párpados inferiores con mayor frecuencia. Y con menor frecuencia también podemos encontrarlos a nivel de todo el rostro o en alguna ubicación del tronco. Estas no van a tener ningún potencial maligno, por la cual el tratamiento más va a ser con fines estéticos y se puede tratar mediante la electrodisección o por una decisión suave, en la cual vamos a utilizar una aguja de calibre 25 y con la parte del bisel vamos a sacar la lesión. Siguiente, por favor. Otra lesión que tenemos en las glándulas sudoríparas va a ser el hidadenoma de células claras, que se va a dar a nivel
las glándulas sudoyíparas equinas en las porciones interepidérmicas y dérmicas del conducto sudoyíparo. La forma más común va a ser una neoformación benigna y solitaria, pero también se puede ver múltiples lesiones y por lo general van a tener un tamaño de 0,5 a 2 centímetros. Estas lesiones van a ser firmes al tacto y pueden ser de forma redondeada u oval. Pueden ser pedunculadas o con apariencia sesile. Y en cuanto al color, pueden variar desde un marrón a un eritematoso violáceo. La piel que los cubre puede presentar alguna telangiectasia y habitualmente se dice que va a estar adulcerada. Y en ocasiones incluso pueden llegar a salir algún líquido seroso o hemático de esta lesión. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero principalmente van a aparecer a nivel del cuero cabelludo y de la cara. En cuanto al tratamiento de elección, va a ser la decisión quirúrgica. Siguiente, por favor. En cuanto al cilindroma, vamos a ver de que esta lesión se va a localizar a nivel de la cabeza y el cuello, pero el cuero cabelludo va a ser su localización de elección. Estas lesiones pueden aparecer de forma solitaria o de forma múltiple. Las formas múltiples se dice que van a ser heredofamiliares y van a tener un carácter autosómico dominante. Además, se ha visto de que pueden estar asociadas con ticoepiteliomas múltiples y espiroadenomas, en el caso del síndrome de Rasmussen y en el caso de los adenomas de la glándula parótida. Estas lesiones van a ser tumores globulosos, ovales, lisos, eritematosos o telangiectásicos de una consistencia firme y en ocasiones pueden ser dolorosos. En cuanto al tamaño, va a ser un tamaño muy variable y se dice de que va a comenzar en la pubertad o al inicio de la edad adulta. Estas lesiones van a tener un crecimiento muy lento. En cuanto al tratamiento, se dice de que pueden ser tratadas mediante escisión o mediante una electrocirugía. Y en ocasiones también se puede tratar mediante el láser de CO2. Siguiente, por favor. Otra lesión que vamos a encontrar es el ticoepitelioma, que este va a ser un dermatoma, obviamente diferenciado, que va a ser derivado de la matriz germinal del folículo piloso. Esta lesión puede ser única o múltiple. Y bueno, los ticoepiteliomas se van a originar en la unidad pilosebácea y van a estar constituidos por células de la matriz germinal del folículo pilosebáceo. Eh, en cuanto a sus características histológicas, vamos a ver de que estas van a tener tres características histológicas principales, que van a ser los nidos epiteliales de las células basales, que van a formar estructuras quibiformes de forma cada forma de estructuras. También la otra va a ser que van a tener un estoma mesenquimial laxo que se va a situar entre estos nidos epiteliales y va a tener un estoma denso y prominente constituido por cúmulos de las células foliciformes. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que el tratamiento de elección para las lesiones únicas o solitarias va a ser la remoción por electrodisección y cuyetaje. Y también tenemos un tratamiento paliativo que se va a dar por la quioablación o la dermoabrasión, o también podemos utilizar el ácido. Siguiente, por favor. Ahora, el granuloma piógeno, este ya va a ser un tumor vascular benigno adquirido de la piel y de las membranas mucosas, que va a aparecer como un nódulo o una pápula. Se dice de que aparece con mayor frecuencia en los niños, pero también se puede encontrar algunas veces en los adultos. Su sitio de predilección va a ser a nivel de la cabeza y el cuello y especialmente a nivel de la boca, de las mucosas y de las encías. Y su característica de este granuloma piógeno es que con pequeños dosis o pequeños estímulos va a tender a sangrar.
El nódulo normalmente va a ser menor a 1 centímetro y puede estar o no pedunculado. El tratamiento va a ser el tratamiento de las lesiones pedunculadas se va a dar mediante curetaje o electrocoagulación, pero el tratamiento definitivo va a ser la excisión quirúrgica. En cuanto a si el granuloma epiógeno es superficial, se puede tratar también con un láser de CO2 o de argón. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al lipoma, este ya va a ser un- una lesión benigna de la piel del tejido adiposo. Este va a tener un crecimiento lento y se dice que va a ser más frecuente en las personas mayores de 20 años y muy raramente se va a presentar en los niños. Estas lesiones pueden variar desde pequeños centímetros hasta masas muy grandes, ¿no? Como se puede ver en la imagen. En cuanto al lipoma, vamos a ver de que tenemos 4 tipos de lipomas. Vamos a tener el lipoma propiamente dicho, que va a ser un tumor benigno lipomatoso, el angiolipoma, que va a ser un tumor benigno adiposo, pero que va a tener un componente vascular, la lipomatosis, que va a ser caracterizada por depósitos difusos de gasa madura sin una configuración tumoral, y el libernoma, que va a ser un tumor benigno, pero de gasa parda. En cuanto al tratamiento, más que todo va a ser un tratamiento estético y se va a dar mediante la excisión completa del lipoma. Siguiente, por favor. Ahora, el nebus epiderdímico, este va a ser un tumor benigno de los apéndices epiderdímicos. Y va a estar caracterizado por una hiperplasia de las estructuras epidérmicas. Eh, En cuanto al tratamiento, vamos a ver de que lo podemos tratar mediante la dermoabrasión, la terapia tópica con retinoides y la quimioterapia. Y también podemos utilizar el láser CO2 y la excisión. Dentro de este nervio epidérmico vamos a encontrar al nervio sebáceo o también llamado el nervio sebáceo de Hadason, que este va a ser un hematoma de la epidermis, de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas y de las apóquinas. Este va a tener una predilección por el cuero cabelludo eh, con mayor frecuencia, pero también se puede encontrar a nivel de la cara, el cuello, el tronco y muy rara vez va a aparecer en algún otro sitio del cuerpo. Mayormente va a ser un nebus asintomático. Y en cuanto al tratamiento, este, se puede retirar mediante una excisión, ya que va a tener un alto riesgo de malignidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a los dermatofibromas, también va a ser conocido como histiocytoma fibroso. Este, este, esta lo podemos encontrar de diferentes formas, pero estos se van a caracterizar porque van a ser lesiones cutáneas de los tejidos blandos. Y se dice que van a representar, que van a ser las lesiones benignas más frecuentes. Se desconoce su patogenia, pero pueden ocurrir a causa de traumas o picaduras de insectos en personas predispuestas. Histológicamente vamos a tener diferentes variantes. Por ejemplo, vamos a tener al dermatofibroma atípico, que se va a caracterizar por una proliferación de las células pleonórficas con núcleos grandes, extraños e hipercomáticos. También vamos a tener al aneurismático, que va a ser una lesión papular azul, roja o morada y que se va a presentar con mayor frecuencia a nivel de las extremidades inferiores. También tenemos el epiteloide, que va a ser una proliferación de las células epiteloides grandes y anguladas, y al hemosiderótico, que van a ser pequeños vasos sanguíneos y eritrocitos atravesados con depósito de hemosiderina. Y estos también pueden llegar a formar pequeños aneurismas y sangrado. Siguiente, por favor. En cuanto al acocludón,
Vamos a ver de que estas lesiones se van a presentar con mayor frecuencia en los pacientes obesos y se dice de que van a ser un signo cutáneo de la resistencia a la insulina, por lo que se relaciona mucho con los pacientes diabéticos o con algún paciente que tenga un síndrome metabólico. Su sitio de aparición va a ser en los sitios en los que hay fricción, como es en la región axilar, en el cuello, en la inframamária o o en la inguinal. Estas van a ser lesiones periculadas, muy pequeñas y, bueno, en cuanto a su tratamiento, más se va a dar con fines estéticos o en caso de que el paciente tenga algún grado de irritación a causa de estos. Vamos a ver de que se pueden extraer con el Foxels o con las tijeras finas y también los podemos este, tratar con una quiocirugía o con una electrodesecación. Siguiente, por favor. En cuanto al neurofibroma, este va a ser un tumor benigno va a estar compuesto por las células de Schwann, por los fibroblastos, los mastocitos y los componentes vasculares. Mayormente van a ser solitarios, pero también se pueden apreciar de forma múltiple y se van a caracterizar porque van a ser pápulas sésiles o periculadas de consistencia blanda y van a estar cubiertas por la piel normal o en algunos casos esta piel puede estar ligeramente hiperpigmentada. El tratamiento de elección va a ser la extirpación quirúrgica. Siguiente, por favor. En cuanto al adenoma sebáceo, vamos a ver de que este va a ser un tumor benigno poco frecuente que se va a dar a nivel de los lóbulos sebáceos incompletamente diferenciados. Mayormente van a aparecer a nivel del rostro de las personas mayores de los 60 años y se van a caracterizar porque van a ser solitarios la mayoría de veces y van a tener una superficie lisa, una coloración amarillenta y van a tener un crecimiento muy lento. Cuando estos adenomas sebáceos se van a presentar de forma múltiple, se relaciona con el síndrome de Multori. En cuanto al tratamiento, vamos a ver de qué va a ser la extirpación quirúrgica completa del adenoma sebáceo. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto al quiste dermoide, vamos a ver de que este quiste va a aparecer con mayor frecuencia entre las personas que tienen entre los 10 a 30 años. Se dice que son congénitos y se van a localizar a nivel de la cabeza, el cuello y frecuentemente a nivel de la frente y alrededor de los ojos, como vemos en la imagen. Estos quistes van a ser de un tamaño grande, pueden llegar a medir de 1 a 4 centímetros y van a ser un tumor jamatoso solitario o múltiple, que va a estar cubierto por una pared gruesa que va a ser muy similar a la dermis. Estos quistes van a contener glándulas sebáceas y casi todos los anexos cutáneos de la piel, como las células adiposas y las estructuras derivadas del ectodermo. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de las lesiones premalignas. Vamos a ver que primero, esto va a ser un término introducido por Duberry en 1896, ah, haciendo referencia a lesiones cutáneas. Vamos a ver que las características histológicas similares a procesos malignos, no invasivos ni evolutivas a cáncer. Este tipo de lesiones premalignas se va a dividir en lo que van a ser dos tipos, el tipo clínico y el tipo patológico. Vamos a tener las precancerosas obligadas, que está representado por lo que va a ser la queratosis, la queilitis actínica, la queratosis química y por radiación. Y por otro lado, vamos a tener las precancerosas facultativas, que tiene como representantes a lo que va a ser las lesiones inflamatorias o cicatriciales. En cuanto a la queratosis actínica, también se llama queratosis senil o queratosis solar. Es una lesión precancerosis más frecuente. ah, am, está en el 50% de pacientes con piel clara y se va a presentar de igual proporción en ambos sexos. Esto se da por la exposición crónica a la luz solar y está asociada a la alta producción de queratina. Los factores predisponentes son
que sean mayores de 60 años, las variaciones climáticas, la fototopía 1 y 2, los defectos congénitos como por ejemplo el albinismo. Se va a caracterizar por una epitelio atrófico, por una disquerotosis mayor, actividad mitótica y por una queratinocitos. Este se presenta, como vemos en los gráficos, a nivel del rostro, en las caras laterales del cuello, en el pabellón auricular, en el dorso del antebrazo o manos y cuero cabelludo, en aquellas personas que sufren de alopecia. El tamaño va a variar, va a estar entre unos 5 milímetros y unos a 1 a 3 centímetros, y está rodeado, como se observa, por un halo eritematoso. Al examen físico vamos a notar que al palpar esta lesión se siente algo áspera y rugosa, por lo cual también se llama papel de lija. La forma más agresiva de esta queratosis actínica es la queilitis actínica, que se va a presentar generalmente en los labios. El tratamiento son los métodos destructivos. Está representado por lo que va a ser la electrocoagulación, el curetaje, el láser y la aplicación de 5-fluoracilo. Esto en un tratamiento de dos días por 3 semanas. En cuanto a la queratosis actínica, hay una regla que le llaman la regla de los 5R más R. ¿Qué significa? Que tiene que ser rojiza, rasposa, que va a reaparecer y se va a presentar en el rostro y se da por radiación solar. Esto más el riesgo de evolución a carcinoma escamoso cutáneo invasivo. Vamos a tener otra clasificación que es el cuerno cutáneo. Como se observa, es una lesión de forma de cuerno de animal. Esto se da por la hiperproducción epidérmica de la queratina compacta y densa en la epidermis superior. Esta va a ser un proceso totalmente desarrollado. Puede ser también una precancerosis. Entonces vamos a ver que es una verruga hiperqueratósica, papiloma cornificado o nevus hiperqueratósico. Vamos a ver que está dado por lo que va a ser la queratosis actínica hipertrófica, lo que es llamado los cuernos verdaderos. Este tipo de lesión se va a dar en las áreas expuestas al sol. Por ejemplo, en el rostro, dorso de las manos, en personas de edad, ¿no?, avanzada. El tamaño va a variar entre unos pocos milímetros a centímetros. La lesión crónica eritematosa en sus bordes se va a presentar con infiltrados, posiblemente metaplásicos, ¿no? Maligna. El tratamiento va a ser quirúrgico con un estudio histopatológico. Vamos a ver también a la leucoplasia, lo que significa placa o aplanamiento. Es una placa blanca aplanada, como se observa. Sobre todo se va a dar en la mucosa oral. No se elimina por el raspado. Pueden clasificarse clínica y no se puede clasificar clínica ni microscópicamente. Este es un precanceroso por su variabilidad histológica. Es el resultado de irritación crónica. Esto puede ser inducido, puede ser inducido por alcohol, por deficiencia de vitamina A o minerales o una mala higiene bucal, las dentaduras mal fijadas por el virus del papiloma humano de tipo 16 o 18 y también por la Candida albicans. O también puede ser de manera idiopática, en la que puede hacer su aparición, ¿no? Vamos a ver que está en un 85% de lo que van a ser las lesiones premalignas de la mucosa a nivel oral. Son lesiones de poco tiempo de evolución. Son de epitelio engrosado, acantósico, edema extracelular y citoplasma ensanchado. Vamos a ver que se va a presentar en personas mayores de 40 años, pero también se puede presentar esto en lo que van a ser jóvenes, ¿no? Sobre todo más en varones que en mujeres. Como les mencionaba, está ubicado en cualquier parte de la cavidad bucal, labios, mucosa, en el área gingival, en el suelo de la boca, en la superficie ventral de la lengua, en el paladar duro y en la mucosa yugal. Se van a observar, como se ve en el gráfico, placas blancas, solitarias o múltiples, bordes indistinguibles o delimitados, engrosados y blandos, ¿no? Van a estar plegados endurecidos o en forma de verrugas elevadas, como se observa. Su diagnóstico diferencial van a ser el líquen plano, el lupus eritematoso y la candidiasis oral.
El tratamiento de este va a depender de acuerdo al tipo patológico y a causas. Por ejemplo, si eliminamos la eliminación de los factores de riesgo, se puede tratar con ácido retinoico, la terapia fotodinámica, la crioterapia y la cirugía ablativa, ¿no? Como vamos a entender que la cirugía ablativa va a ser la extirpación del tumor primario junto con cualquier nódulo linfático. Como vemos, el postoperatorio, cómo queda la lesión a las 2 semanas, a los 3 meses y al año, ¿no? En cuanto a su clasificación, vamos a tener a 3 principales, que va a ser el Vanovsky de Sugar, que está dado por la leucoplasia simple, la leucoplasia verrugosa y la leucoplasia erosiva. Como vemos, en la leucoplasia de tipo simple vamos a ver una mancha blanca homogénea, lisa e irregular y de bordes definidos completamente, ¿no? Este va a ser el más frecuente. En lo que va a ser el pinball, vamos a ver la leucoplasia homogénea, que más o menos se parece a lo que va a ser la leucoplasia simple. Pero no, bueno, en cuanto al Neville, vamos a tener a la leucoplasia fina o delgada, a la leucoplasia gruesa u homogénea, también a la leucoplasia granular o nodular, la leucoplasia verrugosa o proliferativa y la leucoplasia moteada. Como vemos en lo que es la verrugosa, la forma, el nombre mismo da a entender la forma que va a tener y vemos que sus bordes son totalmente irregulares, ¿no? En cuanto al léntigo maligno, vamos a ver que también se llama melanosis precancerosa de Dubre. Esta se presenta en forma de lenta, perdón. Es una lesión melanocítica. Potencialmente, esta va a ser la precursora del melanoma maligno y se presenta en una fase de crecimiento intraepitelial. Es más frecuente que se presente en las áreas fotoexpuestas, en pacientes de edad media o avanzada. El principal factor de riesgo, vamos a ver que va a ser la acumulación de la radiación ultravioleta. Histológicamente es importante porque va a presentar transiciones como aumento de melanocitos atípicos, lo cual se va a llamar las tecas de Darrier. En cuanto a las lesiones, vamos a ver que estas van a ser pigmentadas, maculosas, de coloración irregular, con unas áreas negras, como se observa, y grises, sobre fondos marrones y de bordes irregulares. Se van a extender progresivamente hasta en centímetros, ¿no? Es una lesión papulotuberosa y en sus fases de crecimiento vertical. Como les mencionaba, va a estar sobre todo en las áreas expuestas al sol, especialmente en lo que van a ser la parte lateral de la cara, ¿no? En cuanto a su diagnóstico diferencial, vamos a ver que se puede diferenciar del léntico senil, de la queratosis seborreica, de la efilérides. Y en cuanto al tratamiento, vamos a ver que este va a ser netamente quirúrgico. Otra clasificación vamos a tener el nebus sebáceo de Hutchinson o también llamado nebus organoide. Este vamos a entender que es un nebus congénito, epidérmico, folicular, sebáceo y apócrino. En cuanto a su patogénesis, no está del todo clara. Una de las hipótesis que se da de la aparición de este tipo de lesiones es por agentes tóxicos o infecciosos. En cuanto a los hallazgos histológicos, vamos a ver que varía según el momento de la evolución, o sea, en qué fase se encuentra. Entre las fases que se mencionan son la prepuberal, la puberal y la pospuberal. En cuanto a la prepuberal, vamos a ver que estas lesiones es una placa o pápula amarillenta, generalmente que se presenta en la cabeza. En cuanto a lo que va a ser la fase puberal, vamos a ver que esta lesión se va a hacer más papilomatosa, más o menos pardas. Perdón, más o menos pardas. En cuanto a la pospuberal, vamos a ver que esta lesión se va a tornar más verrugosa, como se observa en la parte inferior del gráfico, más verrugosa, hasta la literatura menciona que hasta puede erosionarse, ¿no? Vamos a ver que usualmente se presenta al nacimiento o a la niñez temprana.
En esta se va a presentar de forma plana, no llamativa. Vamos a ver que es puede ser una pápula o placa solitaria que cambia su forma clínica a lo largo de la vida, como estábamos viendo en sus fases, ¿no? Se va a presentar en áreas alopécicas o verrucosas, en el cuero cabelludo, en la cara, en la zona periauricular y párpados. En cuanto a su diagnóstico diferencial, va a estar dado por lo que va a ser los nevus verrugosos simple, nevus epidérmico y verrugas virales en placa. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que es netamente quirúrgico. Otro tipo de lesión vamos a tener a la radiodermatitis crónica, que es una lesión premaligna, que este es un cuadro poiquilodérmico secundario a los efectos acumulativos de los rayos ionizantes y se va a presentar también frecuentemente en áreas fotoexpuestas, ¿no? Esto va a aparecer después de años de haber acumulado radiación, ¿no? Más o menos una dosis que menciona es de unos 6.000 rad. Se va a caracterizar por el despegamiento dermoepidérmico. Vamos a ver que la epidermis se va a presentar adelgazamiento, va a presentarse también lo que van a ser trastornos tróficos y anexos, la fibrohialinosis y capilares bastante dilatados. En lo que va a ser la fase aguda de esta radiodermatitis crónica, va a asemejar o va a aparecer lo que va a aparentar una quemadura térmica. Vamos a ver que en cuanto a sus características, vamos a ver que va a ser una piel lisa, atrófica, brillante y muy sensible, de difícil plegamiento y no va a presentar ni secreciones ni verrugas, ¿no? El tratamiento es la protección. También se puede dar lo que es la terapia de reconstrucción y extirpación mediante la cirugía. En cuanto a la enfermedad de Bowen, vamos a tener que se va a presentar en un 80% en las personas que tengan más de 60 años, entre un 50 a 75% en aquellas áreas fotoexpuestas. Frecuentemente en pacientes epidermoplasia, ¿no? Verruciforme y también con exposición al argón. Al microscopio va a verse cambios en cuanto al tono, el espesor de la piel. Se puede presentar este tipo de lesiones en cualquier área de la piel, pero va a presentarse con mayor frecuencia en lo que va a ser la cabeza, el tronco, extremidades y en la vulva. Vamos a ver que este tipo de lesiones va a ser de forma de una placa eritematosa descamativa, como se observa, hiperqueratósica, como también se está viendo, con bordes bastante bien delimitados. Va a tener un aspecto psoriasiformes en diferentes formas, de acuerdo a la localización. El diagnóstico diferencial está dado por lo que va a ser la queratosis actínica y un tratamiento previo de una podofilia, ¿no? El tratamiento es mediante la crioterapia, la electrocoagulación o también por la aplicación de 5-fluoracilo tópico. También puede darse por fotodinamia, por recesión. ¿Sí, doctor? Preciosa. Solo decirte que es tratamiento previo con podofilina, Podofilina. Ya, no doctor. pedofilia, porque suena a pedofilia y no entiendo pedofilia. Ya me estaba Sí, doctor. psicoteando yo. No, Ya es pedofilia, por si acaso. sí, disculpe, fue error de edición. Ah, ya, un lapsus. Tipeo. Ok, continúa, por Para que favor. todos nos despertemos, doctor. Ah, ya, ya. Sí, ya me estaba cuadrando, ya me estaba descuadrando. Ok, continúa, preciosa. Ya, doctor. Muchas gracias. Ya, en cuanto a la eritoplasia de Keirat, vamos a ver que este es un carcinoma intradérmico de la mucosa del pene. Está entre la cuarta y sexta década de vida, obviamente en varones, bueno, pero que estos no estén circuncidados. Los factores de riesgos pueden ser traumáticos, tóxicos, higiénicos y virales, representados, por ejemplo, por lo que va a ser el virus del papiloma humano o herpes genital. Es indistinguible de la enfermedad de Bowen. Esta tiene baja malignidad,
ya que es una de localización genital de la enfermedad de Bodo, ¿no? Se va a diferenciar. Vamos a ver que esta se va a dar o se va a notar, se va a ver, se va a diferenciar, ya que es una placa eritematosa brillante, de superficie aterciopelada, de bordes bastante bien definidos y no va a presentar infiltración. El tratamiento va a ser una resección quirúrgica, la circuncisión también, o la aplicación del 5-fluoracilo tópico, ¿no? Y también se puede tratar con lo que va a ser la destrucción del láser. Vamos a tener también a lo que va a ser la xeroderma pigmentosa de Kaposi. Vamos a ver que esta es una lesión precancerosa recesiva por herencia y se va a dar en zonas fotoexpuestas a rayos solares, sobre todo en la región facial, en la B del cuello y las extremidades. Esta, lo importante es que va a tener una predisposición genética, y se va a dar sobre todo en lo que va a ser la edad preescolar o escolar. Vamos a ver que son melanomas, linfomas, carcinomas o sarcomas. Y también hay que entender que se da desde los primeros meses de vida. Vamos a ver que la piel se va a notar de forma eritematosa, atrófica, va a presentar también telangiectasias, islotes de hiperpigmentación, como podemos observar en el pequeño, hiperqueratósica y escamativa. Esto entre los 2 a 4 años. En cuanto al tratamiento, hay que mencionar que es desalentador, pero se puede estar dando, ¿no? Lo que se puede estar dando, por ejemplo, lo que va a ser la protección o también la aplicación del 5-fluoracilo, también cirugía, resección e injerto. Ahora vamos a hablar, ya que hablamos de los tumores premalignos, vamos a hablar de los tumores malignos de la piel. Esto primero hay que entender, puse unas características principales. Por ejemplo, que tiene una alta incidencia. Este tipo de tumores malignos va a generar una gran morbilidad, es alteraciones funcionales, va a presentar lo que van a ser alteraciones funcionales y estéticas. Los principales tumores malignos de la piel van a ser el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamocelular. Las causas pueden ser multifactoriales, pero la más importante que podemos destacar es a través de la causa medioambiental, que es por la luz solar. Se da especialmente en lo que van a ser zonas fotoexpuestas, en un 85% en la cabeza y cuello. Y se da también por exposición acumulada entre unos 20 a 30 años. La radiación ultravioleta va a generar lo que va a ser las mutaciones en las cadenas del ADN. Vamos a tener primero el carcinoma vasocelular. Hay que entender que este carcinoma vasocelular es 5 veces más frecuente a lo que va a ser el carcinoma escamocelular. También es de crecimiento lento y rara vez va a producir lo que va a ser la metástasis. Tiene una capacidad destructora local, va a comprender lo que van a ser áreas extensas de tejido, ¿no? Incluso puede dar a tejido cartilaginoso y hasta puede darse en el hueso. El diagnóstico es altamente clínico y este diagnóstico se puede confirmar con lo que van a ser los estudios histopatológicos. En cuanto a los factores de riesgo del carcinoma vasocelular, vamos a tener que va a ser dado por un carcinoma vasocelular recidivante, por el tiempo de evolución, a mayor tiempo hay mayor riesgo, por el tipo clínico y por los bordes mal definidos. En cuanto a la localización anatómica, vamos a ver que este se va a dar más a nivel de la cabeza y el cuello. Vamos a tener el tipo clínico. Los tipos clínicos, vamos a ver, por ejemplo, que va a estar representado por lo que va a ser el tipo nodular, el tipo superficial, el tipo plano cicatricial, el tipo morfeiforme, el tipo ulcus rondes y el tipo telebrante. Por ejemplo, en el tipo nodular, vamos a ver que es una pápula o nódulo de tamaño variable. Este va a estar, va a estar bien delimitado. Como vemos, es de superficie lisa
y brillante, con presencia de telangiectasias y va a ser frecuentemente va a presentar una ulceración a nivel central. Vamos a tener también lo que van a ser el tipo histológico, el nodular, superficial, micronodular, morfeiforme, intravehicular y mixta. Por ejemplo, el nodular se va a presentar, se va a caracterizar por lo que va a ser por masas o nódulos circunscritos, esto de varios tamaños, ¿no? Según la localización. Vamos a ver que los tumores malignos, según la localización anatómica, vamos a ver que va a haber los de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. El de riesgo alto, vamos a ver que es el área H, que son las regiones temporales, pirámide nasal, región peribucal y región retroauriculares. Que estos van a ser mayores o iguales a 6 milímetros. El riesgo medio, el área M, está dado por lo que son las regiones genianas, región frontal, cuello y cuero cabelludo. Estas lesiones van a ser mayor o igual a unos 10 milímetros. En cuanto a los de riesgo bajo, vamos a ver que se va a presentar a nivel del tronco y extremidades y tiene un tamaño mayor o igual de unos 20 milímetros, ¿no? Los factores de riesgo histológico, vamos a ver que va a presentar un patrón histopatológico, la dispersión y frente de avance, un nivel de infiltración e invasión perineal. El tratamiento. Vamos a ver que son métodos de control histopatológico de los márgenes, esto mediante la cirugía de MOTS, que más adelante les hablaré, también por la cirugía convencional. Los métodos sin control histopatológico de los márgenes se puede dar, por ejemplo, mediante la criocirugía, el doble electrocuretaje, la radioterapia, la terapia fotodinámica, la inmunoterapia local y la quimioterapia tópica. Por ejemplo, acá encontré un algoritmo del tratamiento del carcinoma vasocelular. Nos dice, ¿no? Si hay si hay diferentes opciones para bajo riesgo y para alto riesgo. Por ejemplo, si es de bajo riesgo, vamos a ver que podría ser una cirugía convencional, electrodesecación y la criocirugía. Y según, ¿no? Si son factores de alto riesgo, de acuerdo al tamaño, si es una enfermedad recurrente, de acuerdo a los márgenes, ¿no? Y a los tumores infiltrados. En cuanto al carcinoma escamocelular, vamos a tener esto, que es como les ha señalado, es un tumor maligno que surge de las células queratinizadas de la piel, de la epidermis o anexos. Lo importante es que es el segundo cáncer más frecuente. En Canadá y Estados Unidos vamos a ver que se van a reportar una incidencia entre 100 a 150 casos de 100.000 personas. La mayoría se origina, por ejemplo, en lo que van a ser la piel fotoexpuesta y actínica estropeada, ¿no? Pero también se pueden presentar en las áreas cicatriciales crónicas, donde haya radiación previa o de nevo en cualquier parte. En cuanto al diagnóstico, se da mediante los factores de riesgo. Por ejemplo, está la exposición ocupacional al sol, las causas de inmunosupresión, previo cáncer de piel. En cuanto a el diagnóstico, se confirma por una biopsia de piel. En cuanto a los tipos clínicos, vamos a ver que se va a presentar, por ejemplo, la queratoacantoma, el, el carcinoma escamocelular in situ, el carcinoma escamocelular en piel actínica estropeada, el carcinoma escamocelular de novo, el carcinoma escamocelular originado en lesiones crónicas y el carcinoma verrucoso y el carcinoma escamocelular de las mucosas. En cuanto a los factores de riesgo y del mal pronóstico, vamos a ver que se va a presentar eh, la,
el carcinoma escamocelular de novo. Otro factor sería el carcinoma escamocelular, pero originados en úlceras o cicatrices, que el tamaño del carcinoma escamocelular sea mayor a 2 centímetros, que la localización sea en el labio, que también un carcinoma escamocelular en el pabellón auricular, también que sea recurrente, que este carcinoma escamocelular con síntomas de invasión perineural. También otro factor de riesgo que va a dar un mal pronóstico sería que sea de rápida velocidad de crecimiento, que este se presente en un paciente inmunosuprimido, que los bordes de esta lesión estén clínicamente mal definidos. A este vamos a ver que se va a diferenciar del carcinoma vasocelular porque puede dar metástasis. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que vamos a tener dos métodos, como más antes estábamos hablando, ¿no? El que tiene el de control histopatológico y el que va a presentar sin control histopatológico. En cuanto al control histopatológico, vamos a ver que es más o menos parecido a lo que va a ser el carcinoma vasocelular. Se va a presentar las cirugías de MOTS, que este va a tener un alto riesgo a nivel del labio y pabellón. También se puede dar una cirugía convencional, esta con la resección completa del tumor. En los métodos sin control histopatológico, por ejemplo, podemos encontrar acá la criocirugía, la doble electrocuretaje, radioterapia, que esta radio, hay que entender que, o hay que saber que esta radioterapia va a estar contraindicada en menores, en personas menores de 55 años. También otros métodos sin control histopatológico puede ser la quimioterapia tópica, la terapia fotodinámica, la inmunoterapia local. El melanoma. Ya. En cuanto al melanoma, hay que entender que es una neoplasia originada de las células melanocíticas, estas ubicadas en la dermis y en la epidermis. Está acá, está señaladito bien, que va a ser una neoplasia altamente invasiva y agresiva. Esta va a dar el 80% de las muertes por cáncer de piel. En cuanto a sus diagnósticos temprano, va a ayudar a que disminuya la mortalidad. Es un 4% de los tumores malignos de la piel. Mm, Vamos a ver también que su incidencia mundial es de 2,4 por 100.000 en cuanto a los varones y de 2,21 por 100.000 en cuanto a las mujeres. Auckland va a ser el lugar número 1 de incidencia. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener tres principales que van a ser del individuo, como que haya tenido esta persona un melanoma premio o también la historia familiar. En cuanto a lo genético, vamos a ver que también tenga un patrón que sea de patrón familiar, ¿no? En cuanto a los ambientales, por ejemplo, podemos tener lo que va a ser la radiación ultravioleta. La presencia de este melanoma es resultado de interacciones, entonces, teniendo estos factores de riesgo, vamos a ver que este melanoma se va a presentar por la interacción especialmente de lo que va a ser ambientales, genéticos y personales. En cuanto a su presentación clínica, vamos a ver que es un melanoma de extensión superficial, también es un léntigo maligno y léntigo melanoma maligno, y un melanoma lentiginoso de las extremidades. Vamos a ver también que es una tumoración pigmentada, perdón, que varía de color café oscuro al negro. Va a tener como una salida del pigmento hacia la piel con circunvecina y de bordes irregulares. Vamos a tener, por ejemplo, acá vamos a tener el nebus melanocítico adquiridos. Estos se van a presentar después de los 6 meses de edad, pero el tamaño no va a ser mayor a los 5 milímetros. Vamos a también a tener al nebus melanocíticos congénitos,
Como su nombre mismo lo dice, congénitos. Este se va a presentar desde el nacimiento, lo cual hay que diferenciar con nevus melanocítico adquirido, que se presenta después de los 6 meses de edad. En cuanto al nevus displásico, el nevus melanocítico congénito, el tamaño va a estar dado entre lo que va a ser menores a 1 centímetro, pero puede llegar hasta 10 centímetros. En cuanto al nevus displásico, vamos a ver que es un nevus atípico. Este va a ser precursora del melanoma. Va a tener dos tipos, la familiar y la esporádica, ¿no? En cuanto al diagnóstico de melanoma, vamos a ver el clínico, vamos a ver que es una lesión melanocítica. Va a presentar lo que van a ser cambios sugestivos en meses, días, semanas. En cuanto al tamaño, vamos a ver que va a haber cambios, perdón, en cuanto al tamaño, a la forma, al color de esta lesión, a la presencia o no de prurito, si va a presentar elevación, si también va a presentar ulceración o sangrado. También puede ser mediante la dermastoscopía que se puede llegar al diagnóstico. Esta porque siempre que haya una lesión pigmentada o nevus sospechoso. Entonces es importante evaluar mediante la dermastoscopía la asimetría, el color y estructura. Ver también la red de pigmentos atípicos, estos sí son gruesos y sí presentan orificios irregulares, ¿no? Las estructuras blancas azuladas. También se puede llegar al diagnóstico por la biopsia, por que se presenten lesiones pigmentadas sospechosas, ¿no? Y otra forma también de llegar al diagnóstico sería histopatológico mediante una pieza quirúrgica con presencia de melanoma, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el ABC para el diagnóstico. Todos conocemos el A que sea una lesión asimétrica. Vemos la diferencia entre un lunar, entre comillas, normal y un melanoma. La presencia va a ser asimétrica. En cuanto a los bordes, son irregulares. En cuanto a un lunar normal y en cuanto a un melanoma, presentan los bordes irregulares. En cuanto al color, vamos a ver que el melanoma va a presentar varios colores. En cuanto al diámetro, dicen que va a ser mayor de los 6 milímetros. Y en cuanto a la evolución, vemos que cambia de color, tamaño y la forma. Ahora, como para les hacía mención de lo que era la cirugía la cirugía micrográfica de Motz. Esta cirugía micrográfica de Motz es una técnica para la extirpación secuencial del cáncer de piel. Se representa por una micrografía de 100% del área de cortes analizado por congelación al microscopio. Esta cirugía de Mott se marca y grafica cada uno de los bordes de sección. Las indicaciones están dadas a personas de edad menor de 30 años, en pacientes inmunocomprometidos, genodermatosis que predisponen a un cáncer de piel. Esto es en cuanto a las características del paciente. Vamos a tener también que se da si es de crecimiento rápido o agresivo y si es un tumor con largo tiempo de evolución. También en tumores parcialmente resecado y en tumor recurrente que surge en áreas de piel irradiada. Vamos a ver que se va a presentar de márgenes clínicos mal definidos, tamaño mayor o igual a 20 milímetros o igual, en área de bajo riesgo o mayor o igual a 100 milímetros, en área de mediano riesgo, que sea mayor o igual a 6 milímetros, en área de alto riesgo, el patrón histológico es agresivo y se va a dar en localizaciones en sitios anatómicos con potencial de recurrencia o metastasis. También en área funcional y cosméticos importantes, ¿no? Vemos ahí la cirugía, cómo se saca, ¿no? Bueno, es todo, doctor. Muchas gracias.
Hola, muchachos. Muchachos, ¿están ahí? Doctor, sí. Claro. Sí, terminamos, Ya, doctor. ya. La parte más importante, al final de cuentas, lo que quiero que recuerden bien. Lesión premaligna, ¿se biopsia o se saca? Idealmente se saca. La lesión. Se saca, Se doctor. saca. Este es un concepto, es una pelea constante que tenemos dermatología con cirugía plástica. Imagínense ustedes, cuando su compañera les ha mencionado del melanoma, ¿ya? Que es una lesión muy agresiva, es uno de los cánceres más agresivos que tenemos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros biopsiamos una lesión maligna que posibilidad sea melanoma y sale positivo, hemos perdido la oportunidad de salvar la vida del paciente, salvarle. Porque definitivamente con que ya haya contacto de sistema linfático, sistema sanguíneo al algunas células del carcinoma del melanoma, lo que podemos llevar es que ya hace metástasis. Y ya perdimos la única oportunidad que teníamos de salvarle la vida al paciente. ¿Correcto? Entonces es algo muy, muy, muy importante que tengan eso en mente. Muchas veces son lesiones que posiblemente son grandes, pero igual tenemos que sacarlas. Por ejemplo, cuando sus compañeros mencionó de la Nebul de Jadasson, también a pesar que son lesiones planas, pequeñas, chiquitas, pero tienen una alta capacidad de malignización. Entonces, cuando determinamos o vemos una lesión de Jadasson, inmediatamente ya decimos, lo tenemos que sacar, a pesar de que la cicatriz puede quedar bastante fea. Algo a recordarles, cuando su compañero expuso, su compañera expuso del vaso celular, es algo muy interesante que es el carcinoma también más común en lo que son lesiones cicatrizales. ¿Ya? Ahora, pregunta de examen. ¿Quién da metástasis? ¿Vaso celular o espino celular? ¿Qué dice la delegada? La delegada, la expositora. Eso celular, doctor. No, el espino celular. Espino celular, doctor, perdón. Cocacho te cae, ¿eh? Cocacho. Sí, sí, Ya, sí. ya. Puntos importantes. Uno, el espino celular es el que más metástasis da, si es de metástasis tipo linfática. Es raro, es mucho menos, pero es más, metastásica que el vaso celular. Ya. Tercero, acuérdense, y es algo muy importante ustedes cuando hablen de cánceres de la piel, con los pacientes cuando tengan unas lesiones sospechosas, por ejemplo, eh, mm, a ver, voy a compartir pantalla para mostrar algunas fotos, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy compartiendo, ¿correcto? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ajá, ya, acá está. Estoy pensando. Por ejemplo, a ver, expositora, ¿qué tipo de lesión es esa? Después de todo lo que hemos hablado y lo que ha conversado. ¿Qué opinaría? Doctor, parecería una enfermedad de Bowen también. Ya, podríamos irnos a una enfermedad de Bowen, pero Sí. acuérdate que la enfermedad de Bowen es más que todo única. Si tú te fijas en toda la lesión, acá tenemos otra lesión, estamos teniendo lesión aquí, lesión acá, tiene su catarata ahí, tiene otra lesión por aquí, acá ya te tenemos otra lesión. Entonces esto va con qué, ¿cuál es la enfermedad premaligna que se da que en varios puntos por principalmente sol?
y que se convierte después en ¿qué? Un melanoma, doctor. No. Mira, estas son queratosis actínicas. Hay queratosis y estas ya se están volviendo premalignas. Esta esta podría sospechar que sea maligna. Parece como cuerno, doctor, también, ¿no? Ajá, como queratosis, por eso queratosis maligna, son lesiones premalignas y estas queratosis se convierten después en un carcinoma, Carcinoma. un cáncer. ¿Ven? Estas son lesiones muy comunes y lastimosamente la característica, como lo han mencionado, es simplemente, es una heridita que no sana. Y eso es lo que nos dicen generalmente los pacientes. Es una heridita que no sana. Miran acá, son heriditas que no sanan, que lastimosamente si dejamos que avance, podemos llegar a esto. Para que no tengan muchas intrigas, este es un carcinoma vasocelular de como 10 años de evolución que lo dejaron que siga avanzando, siga avanzando. Es una abuelita de 86 años y como lo dijo muy bien sus compañeros, o su compañera, estas generalmente no pasan más allá de lo que es piel, pero si se deja más tiempo, se deja que avance, puede llegar a comprometer cartílago y hasta hueso. Y esta lesión ya comprometió hueso. Tabla externa y realmente no hay mucho efecto predictivo con ese paciente porque ya no hay mucho que hacer. Y bueno, algunos de mis alumnos de práctica ya han visto esta lesión, pero les muestro al grado de que nos puede llevar el descuido de una lesión premaligna. A ver, expositora, ¿qué cáncer, qué tipo de cáncer es? Un vaso celular, doctor. Exacto, es un vaso celular. ¿Qué pasó con esta paciente? Lo que pasó fue que podría ser que el médico que la estuvo viendo en Yanatile le estuvo tratando como si fuera leishmania. El punto que la leishmania la tratas 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y si no ves que está resultando el tratamiento, lógicamente lo tienes que derivar a un centro de mayor complejidad porque hay que sospechar que no es leishmania. Bueno, lo estuvo tratando 5 años por leishmania. Y nos llevó a este problema. Compromiso de globo ocular, compromiso de toda la zona del párpado derecho, izquierdo y el compromiso ya del ojo derecho. Lastimosamente, el compromiso fue tan severo que cuando lo operaron, me hicieron esta broma y me dieron esto. Que cuando se limpió bien, cuando lo limpiamos bien, ¿dónde está? Acá no está. Cuando se limpió bien, realmente parecía una película que podría decirse de terror. ¿Dónde está la película de terror? No puede ser que no la encuentre en la película de terror. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Dónde quedó?
Oh, hasta mayo. Junio, julio, ¿dónde está? Acá está. No, ella no es, ella es. Si se dan cuenta, esta es la pequeña lesión. Miren lo que me han dejado esa lesión sin ojos, sin dorso nasal, sin párpado, sin cejas, sin nada. Y los graciosos de los cirujanos oncólogos te dicen, reconstruye. Y le dice que vas a reconstruir. Bueno, lo hicimos. ¿Parece película de terror? Sí, parece película de terror. Bueno, entonces acuérdense muy bien, el punto clave en este sentido es que no dejen pasar estas lesiones. Es muy importante que ustedes vean estas lesiones para que no dejen pasar. Si tienen la capacidad de poderlas tratar, es excisión total. No les recomiendo que tomen biopsia. Y como les digo, esta es la pelea que siempre tenemos con dermatología, que dermatología tiene la costumbre de querer biopsiar. Ahora, con respecto al melanoma, ha surgido bastante, por estas épocas, bastante la tendencia a hacer la cirugía de Mohs, ¿no? Y la cirugía de Mohs es una cirugía extremadamente larga, tediosa, y se necesita mucho equipo médico, por lo cual no es muy viable en zonas como Cusco, donde no tenemos muchos equipamientos técnicos, porque necesitas tener un patólogo en la cirugía que vaya leyendo todo el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hacerles recordar que uno de los principales estímulos para que un lunar benigno o un lunar se convierta en maligno es el raspado o estarlo tocando en forma constante. Por lo tanto, en varios pacientes que tenemos que tienen lunares en la zona de la barba y que se afeitan constantemente y el paciente empieza a decir que ya le está empezando a picar o molestar ese lunar, tengan en cuenta de que puede ser que ya es que queriéndose malignizar. Por lo tanto, siempre vean un poquito más de lo evidente. Estas lesiones melanócicas son muy, pero muy preocupantes. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda para su examen de este 8? Doctor, disculpe, ¿a qué hora va a hacer el examen, por favor? Generalmente yo sugeriría que va a hacerlo a las 8 o 9 de la noche. Ya, doctora, a las 9 creo que estaría bien. Ok, ¿todos están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Perfecto, correcto y excelente. Bueno, entonces nos vemos hasta el día 8. Cuídense. Sí, Diviértanse. Gracias, doctor. Buenas tardes. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Contentos que se vayan. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.